Buen día, somos el equipo número 1 y presentamos nuestra guía de práctica clínica sobre el tema litiasis. El contenido que vamos a abordar: definición de la patología, epidemiología, etiología y factores de riesgo, fisiopatología, cuadro clínico, criterios diagnósticos, pruebas complementarias y diagnóstico diferencial, tratamiento no farmacológico y farmacológico, prototipo del medicamento y complicaciones, pronóstico y prevención. Como definición, tenemos que la litiasis va a ser la formación de cálculos sólidos dentro del sistema urinario debido a la cristalización de solutos en la orina. Si bien este cálculo o piedra puede quedarse retenido solamente en el riñón o desplazarse a nivel del uréter provocando así una obstrucción. Va a ocurrir en 4 etapas. La primera va a ser la sobresaturación de sal, siguiendo de una formación de núcleo de cristales. Como paso número 3, estos cristales ya comienzan a tener una retención en la superficie epitelial y por último una formación de dicho cálculo. Si bien hay una variedad de cálculos, pero los principales que se presentan es el oxalato de calcio. Estos cálculos en la radiografía vamos a observarlos radioopacos y van a ser formadores de oxalato de calcio por justo esta excesiva absorción de calcio. Y los segundos que más frecuentemente se presentan son de ácido úrico, que si bien estos no se observan en las radiografías porque no son radiopacos. Es importante también conocer los sitios probables en los cuales puede impactar un cálculo y así generar una obstrucción. Principalmente vamos a tener en los cuellos de los cálices, siguiendo de la unión peilouretral, eh, justamente también en este entrecruzamiento del uréter con los vasos ilíacos y por último en la unión ureterovesical. En cuanto a la epidemiología, en México y el mundo se estima que hay una prevalencia del 1 al 20% a nivel mundial, del 1 al 5% en Asia, del 5 al 9% en Europa, del 7 al 13% en Norteamérica e incluso hasta el 20% en algunas zonas de Medio Oriente. Por lo que podemos observar, hay una mayor prevalencia en lo que es Norteamérica con el 7 al 13% y en menores, la menor prevalencia está en Asia con 1 al 5%. En nuestro país tenemos que la prevalencia es del 1 al 12% aproximadamente, aunque tampoco se tienen como tal datos o estimaciones exactas y se considera que esta es una causa común de consulta en el servicio de urgencias. Hay mayor incidencia en el sureste mexicano y como tanto en México como a nivel mundial, esta afecta mucho más frecuentemente al sexo masculino por sobre el femenino. Bueno, en la etiología como tal no tenemos una bien identificada. Esto pueden desarrollarse distintos factores, por ejemplo, la sobresaturación urinaria de sales minerales o un bajo volumen urinario. También puede verse a distintas alteraciones metabólicas como lo es la hipercalciuria o la hiperroxaluria. Cambios en el pH urinario, ya sea que el pH esté muy ácido o muy alcalino. En el caso de que esté muy ácido, esto va a hacer que se formen los cálculos de ácido úrico y si es muy alcalino se van a formar los cálculos de fosfato alcalino de estuita. También puede ser por alguna infección urinaria muy fuerte o frecuentes y por factores dietéticos como es el alta ingesta en sodio, en proteínas o en oxalatos. Esta también tiene factores genéticos por los antecedentes familiares o también puede deberse a alguna obstrucción urinaria o la éstasis urinaria. Bueno, en los factores de riesgo vamos a tener prácticamente lo mismo, muy similar a lo que es la etiología. Aquí puede deberse a una deshidratación, a los antecedentes familiares que ya les había mencionado, también a la dieta, como ya les dije, el sodio, los oxalatos, las proteínas, trastornos metabólicos, o la obesidad y el síndrome metabólico, también la inmovilización prolongada, y también está asociada a otras enfermedades como lo es el hiperparatiroidismo, la gota por el ácido úrico y la enfermedad intestinal que es el síndrome de mala absorción.
También tenemos por ciertos fármacos como son los diuréticos de asa, el topiramato y el indinavir. Para la fisiopatología de la formación de litos ocurre cuando material normalmente soluble, el ejemplo es el calcio y el oxalato, supersatura la orina, se inicia el proceso de formación de cristales, por ejemplo el cristal de oxalato de calcio, que es el más común. Va a haber 5 etapas. La primera etapa es la sobresaturación urinaria. La segunda es la nucleación o la formación de cristal inicial. La tercera etapa es el crecimiento y agregación de cristalina. Aquí va a haber una adherencia y debido a esto un aumento de tamaño. La cuarta etapa es la retención en el túbulo renal y la quinta etapa es la falta de inhibidores de la cristalización. Al haber inhibidores va a favorecer la litiasis, por lo tanto habrá cálculos. Para su cuadro clínico, el síntoma cardinal va a ser su dolor. Este va a tener un inicio súbito, sin causa aparente, va a ser de tipo cólico y su localización inicial se va a encontrar en la región lumbar de manera unilateral, que este dolor puede irradiar hacia lo que es el abdomen. Al igual, en cuanto a la clínica, tenemos que ver cómo es el comportamiento del paciente. Muchas veces refiere el paciente que no puede permanecer como quieto o justamente vemos esta inquietud al ver este cambio de posición del paciente. Si bien como un diagnóstico diferencial, pues podemos hacerlo a partir de una peritonitis, en las cuales el paciente pues sí requiere estar totalmente inmóvil. En cuanto a sus manifestaciones por aparatos, en el aparato urinario vamos a tener que el paciente puede presentar hematuria microscópica o macroscópica, poliaquiuria, urgencia urinaria o disuria. Gastrointestinalmente puede presentar náuseas, vómitos y distensión abdominal. Esto más que nada acompañado justamente de o provocado por el dolor. Si bien es importante tener en cuenta los datos de alarma que puede presentar el paciente, como lo es fiebre, escalofríos, un mal estado general, que presente taquicardia y pues un de mal pronóstico, hipotensión. Bien, para hacer el diagnóstico hay que solicitar distintas pruebas tanto de imagen como de laboratorio. Iniciando con las pruebas de laboratorio, primero hay que solicitar un EGO o un examen general de orina. Esto puede ser con cultivo o sin cultivo, va a depender si se sospecha de si se sospecha que es a causa de alguna infección urinaria. Bueno, en el examen general de orina lo que vamos a encontrar va a ser la hematuria microscópica o igual también puede ser macroscópica, cristales urinarios, el pH urinario y la leucocituria o la bacteriuria. También es importante una química sanguínea para evaluar la creatinina y la urea y saber más o menos cómo está la función renal. El calcio sérico hay que medirlo, igual que el ácido úrico sérico y los electrolitos para ver si el paciente no está deshidratado. Y bueno, también se puede realizar un estudio metabólico que consiste en realizar un conteo de creatinina en una orina de 24 horas. Igual aquí hay que medir lo que es el volumen urinario, el calcio, el oxalato, el ácido úrico, el citrato y el sodio. Bueno, y ya los estudios de imagen que tenemos aquí, primero tenemos el gold estándar que es la TAC abdominopélvica sin contraste, el que nos va a servir para localizar bien en dónde se encuentra el hito, para ver si hay uno o más, también el grado de obstrucción, de qué tamaño son, si hay hidronefrosis o incluso cuál es la densidad del cálculo. Y en la imagen que estamos viendo en pantalla, justo así se vería un ATAC y el hito localizado. También se puede pedir un ultrasonido renal en el que hay que evaluar igual la hidronefrosis y en el caso de que encontremos la litiasis renal, pues la imagen se puede ver hiperecogénica y con sombra acústica. También nos va a servir para evaluar la dilatación de la vía urinaria y este estudio es más útil tanto en embarazadas como en niños. Y ya por último tenemos a la radiografía simple de abdomen, que es como el estudio que está más al alcance de los pacientes, en el que vamos a evaluar si hay cálculos y en el caso de que los haya, la imagen se va a ver radiopaca, principalmente si son cálculos alcalinos, es decir, de calcio o de estruvita. Y
Este se va a utilizar más en pacientes que ya tengan como un antecedente de litiasis conocida. Y bueno, ya teniendo los laboratorios, los exámenes, es necesario realizar un diagnóstico diferencial de la litiasis renal. El primero de estos es el de la pielonefritis, que tiene en este caso un dolor lumbar no tipo cólico. Hay fiebre, escalofrío, tisuria, polaquiuria. El examen general de orina muestra leucosuria, hay bacteriuria y la imagen no muestra los cálculos, lo que nos ayuda a hacer también ese diagnóstico. La principal razón por la que pueden confundirse más que nada es la sintomatología, el dolor y la localización de este, pero en este caso la clave viene siendo que hay fiebre y el dolor es continuo. El siguiente diagnóstico es el de la hidronefrosis, también a nivel del aparato urinario. Y aquí el dolor es sordo y progresivo, puede ser secundaria a la obstrucción no litiásica y el ultrasonido muestra una dilatación pielocalicial sin litiasis visible. El siguiente diagnóstico es el de la necrosis papilar renal, que en este caso va a haber hematuria macroscópica, dolor lumbar que se asocia generalmente a diabetes, al consumo de AINES, a la anemia falciforme, por lo que nos vamos a orientar con el diagnóstico haciendo una buena historia clínica, una buena indagación en los antecedentes del paciente y la urografía o TAC es también muy característica de este padecimiento. El siguiente a nivel del sistema gastrointestinal es el de la apendicitis aguda. Suele o debe realizarse este diagnóstico diferencial por el tipo de dolor, que en este caso también es muy intenso. En este caso, en el de la apendicitis aguda, el dolor inicia en la región periumbilical y migra a la fosa ilíaca derecha. Hay náuseas, vómitos y signos de irritación peritoneal que deben ser evaluados correspondientemente y la TAC no muestra la litiasis. El siguiente diagnóstico es el de la colelitiasis, donde va a haber un dolor en hipocondrio derecho que irradia a hombro y va a estar asociado en el antecedente o el paciente mismo lo refiere que generalmente se presente posterior al consumo de comidas muy grasosas. Y el UCG pues es muy característico de la colelitiasis. Y también en el caso de pacientes femeninas, pues es necesario verificar el antecedente o la posibilidad de que se trate de un embarazo y así evaluar el embarazo ectópico. En cuanto a su tratamiento no farmacológico, lo principal es mantener una hidratación adecuada, ya sea por vía oral o intravenosa. Esto justamente para evitar que nuestro paciente no caiga en una deshidratación y mantener así la orina diluida. Otro aspecto importante es una observación expectante del paciente, es decir, que tenemos que tener vigilancia en cuanto a la intensidad del dolor que nos refiere el paciente, monitorear tanto signos vitales y diuresis. Por último, sus recomendaciones dietéticas. Tiene que haber un aumento en la ingesta de líquidos. No se recomienda restringir calcio, ya que pues se ha reportado que no hay un mayor cambio. Si bien sí es importante disminuir el consumo de sal del paciente y moderar el consumo de proteínas animales. Para el tratamiento farmacológico se enfoca principalmente en aliviar el dolor. De primera línea tenemos a los AINES vía intravenosa, como por ejemplo el diclofenaco de 75 miligramos, el metamizol sódico de 2 gramos y el ketorolaco de 30 miligramos. Para cálculos pequeños menores a 10 milímetros sin complicaciones, se recomienda el tamsulosina de 0.4 miligramos al día o la alfuzoxina. Para el tratamiento quirúrgico mayores a 20 milímetros se recomienda la nefrolitectomía percutánea o el LE, que es la litotripsia extracorpórea. Para mayores de 10 a 20 milímetros se recomienda la litotripsia extracorpórea o la endología. Y para menores a 10 milímetros se recomienda la litotripsia extracorpórea o la nefrolitectomía percutánea. En cuanto al prototipo de estos pacientes con litiasis, vamos a tener que presentan este dolor cólico intenso en la región lumbar que puede irradiarse hacia lo que es la ingle,
muslo y genitales. Puede acompañarse de náusea y vómito ocasionados por este mismo dolor y sudoración fría. El paciente podemos ver esta inquietud ya que no puede quedarse quieto. En cuanto al aparato urinario, vamos a tener esta micción gota a gota, tenesmo vesical, sensación de vaciado incompleto y muy característico es esta orina turbia o con arena, si bien también puede presentar hematuria y ardor al orinar. Y bueno, considerando los síntomas de la litiasis renal, realizando la repertorización anterior con el radar, vemos que tenemos por resultado al menos de los primeros 10 medicamentos a sulfur, a licopodium, beladona, fósforos, sepia, cántaris, mercurio, nusfómica, sarsaparilla, siliciaterra, entre otros medicamentos, que haciendo la comparación con lo que son del temario, pues sí vemos una muy marcada diferencia, ya que el temario marca que para la litiasis, incluyendo la amiloidosis, se usan medicamentos como benzoic berberis vulgaris, calcárea carbónica, cantaris vesicatoria, ixeptum gemale, lycopodium clavatum, oxalic acidum, pareira brava y fósforo sarsaparilla. Entonces, estos como tal no son tan constantes, son diferentes. Hay 5 complicaciones principales en la litiasis. La número 1 es la obstrucción del flujo urinario. La segunda es infecciones de vías urinarias recurrentes. La tercera es daño renal a largo plazo, que es la peor. Y la hidronefritis, que es la hinchazón o agrandamiento anormal de un riñón debido a la acumulación de orina. Y el daño en el uréter, que puede causar laceraciones y cicatrices. Para el pronóstico hay dos tipos, buen pronóstico y mal pronóstico. Para el buen pronóstico hay cálculos pequeños, menor a 5 milímetros. Aquí al 70-80% de los cálculos con esa medida se expulsan espontáneamente. Diagnóstico temprano, una buena función renal y adecuada hidratación, tratamiento preventivo. También con tratamiento médico y cambios en el estilo de vida, la recurrencia disminuye significativamente. Ahora, con mal pronóstico también depende con las complicaciones. Tenemos cálculos grandes o coraliformes, la litiasis recurrente, infecciones urinarias asociadas y obstrucción prolongada y enfermedad renal previa. Y bueno, ahora por último también es necesario hablar de la prevención de esta patología que tiene por objetivos evitar la formación de nuevos cálculos, reducir la recurrencia y disminuir complicaciones y hospitalizaciones. La más importante de todas es la hidratación. Todas estas van enfocadas a los cambios en el estilo de vida y hábitos del paciente. El primero, el de la hidratación, se debe recomendar al paciente una ingesta de líquidos de 2.5 a 3 litros al día, con el objetivo de lograr una diuresis de más de 2 a 2.5 litros por día y una orina clara o amarillo muy pálido, que son las características de lo que consideraríamos una orina sana. También es importante hablar sobre la reducción del consumo de sodio a menos de 2 gramos de sodio al día, es decir, tiene que evitar alimentos ultraprocesados, embutidos, comida rápida. También es necesario moderar proteínas animales, moderar las proteínas animales que en exceso, en consumo, sí, consumo excesivo favorecen la hipercalciuria, la hiperuricusuria, la orina ácida y se deben preferir proteínas vegetales. También el calcio en la dieta, que recordemos o hagamos este énfasis, es calcio en la dieta, en la alimentación diaria, que debe tener un aporte normal de 1000 a 1200 miligramos al día y se deben evitar suplementos innecesarios como lo es el calcio dietético. También, como mencioné anteriormente, los cambios en el estilo de vida, el control de peso si el paciente tiene obesidad y recomendarle siempre actividad física regular, siempre evitando el sedentarismo. Bueno, y ya como manera de resumen, aquí agregamos el algoritmo de manejo. Aquí hay que iniciar con la sospecha de litiasis renal, ya sea que tengamos los síntomas como el cólico renal o la hematuria,
y hay que realizar la evaluación inicial, primero obviamente con la historia clínica, con los signos vitales y como ya les había mencionado, una de las pruebas de laboratorio es el ego y el urocultivos en caso de que los antecedentes nos inciten a que sea por una infección urinaria. También hay que medir la creatinina sérica y realizar el estudio gold standard, que es la TAC sin contraste, o en su caso un ultrasonido si es un embarazo, si la paciente está embarazada o si en el caso de que se trate de un infante. Bueno, ya después de esto hay que evaluar si tenemos datos de gravedad. En el caso de que sí haya datos de gravedad, aquí se debe realizar la hospitalización del paciente para la descompresión urgente. Con nefrostomía o con antibióticos. Aquí hay que evaluar igual si se expulsó el hito para hacer la prevención y un estudio metabólico. En el caso de que no encontremos datos de gravedad, hay que realizar, hay que seguir el manejo conservador en el que hay que dar analgesia al paciente con AINES, la hidratación y también podemos administrar tamsulosina y la observación del paciente. También, el manejo va a depender del tamaño del hito. Si este es menor a 5 milímetros, pues solamente se va con observación. Si es de 5 a 10 milímetros, tenemos que incitar a que este se expulse. Y si es mayor a 10 milímetros, pues ya se va a recomendar lo que es la cirugía. Bueno, eso ya sería todo de nuestra parte sobre el tema de litiasis renal. Aquí agregamos las referencias de donde obtuvimos toda la información que les acabamos de compartir por si a alguien le gustaría indagar más sobre el tema.